Él es quien acabará con sus enemigos, dicen los que escrutan sus estrellas y los que conocen todas sus fórmulas, observando los vientos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar sobre cómo los antiguos egipcios miraban al cielo y cómo a través de esas observaciones elaboraron y desarrollaron sus conocimientos astronómicos. Y es que solo hay que imaginarse, en la época de los antiguos egipcios, el mirar al cielo por las noches, ese manto de estrellas que hoy en día en las ciudades ya no vemos prácticamente. Vivimos como si fuese esto, tuviese un telón puesto y no las vemos. Yo, por ejemplo, cuando voy al pueblo, en las montañas desde niña, pues me fascina, ver ese cielo repleto de estrellas. Pues los antiguos egipcios, a la vez que desarrollaban e intentaban entender cómo funcionaba el mundo, creaban sus cosmogonías, etc. En ese lugar geográfico tan específico como es Egipto, gobernado por ese río Nilo, pues evidentemente para ellos el ciclo de la vida, ese sol enorme que les daba luz y luego venía esa noche con todas esas estrellas que se veían tan lejanas, pues desde luego les sirvió para desarrollar y elaborar unos conocimientos astronómicos bastante elevados para la época en la que vivieron. Y es que existían personas que se dedicaban precisamente a la observación de los cuerpos celestes en el cielo. Eran los sacerdotes de las horas, que nosotros comúnmente entendemos que era una especie de astrónomos. Sacerdotes de las horas, por ejemplo, los sacerdotes lectores eran como los intelectuales que se dedicaban a copiar textos, a también discutir sobre ellos, un poco igual los filósofos de la época. A veces también algún sacerdote lector podría ser sacerdote de las horas, pero estos sacerdotes de las horas hace referencia a este pasar del tiempo. También se les llamaba como vigilantes, observadores, y normalmente el trabajo de estas personas, estos sacerdotes de las horas astrónomos, era estar en las terrazas de los templos observando el cielo, en este caso el cielo nocturno, pues se pasarían ahí las horas, su trabajo sería estar observando todos los días el cielo, con lo cual evidentemente que desarrollaran estos conocimientos se debe a que le dedicaban muchísimo tiempo. Tenemos ejemplos de estos vigilantes de las horas, de estos sacerdotes de las horas, astrónomos podríamos denominarlos, ya desde época antigua. En el Reino Antiguo tenemos, por ejemplo, el caso de Chenti, que probablemente sea de los más antiguos registrados, cuya tumba está en Saqqara, y su título de todos estos personajes solía ser el de Ur-Mau, que es grande de los videntes. Grande de los videntes se denominaba así estos sacerdotes astrónomos. Y aparte de Ur-Mau, la tumba de este Chenti en Saqqara, pues también tenía otros títulos como el que conoce el secreto del cielo o el que observa, vigila el secreto del cielo, con lo cual es un poquito bastante obvio cuál era el cometido de este sacerdote. Tenemos también, por ejemplo, un caso de uno de estos astrónomos en el Reino Nuevo, la tumba de Nacht, que es la TT52 en Seyf al-Qurna, en Luxor Occidental, una tumba muy bonita que yo he tenido la oportunidad de estar, os pondré por aquí alguna foto. Pues nos dice que este hombre, que vivió en el Reino Nuevo, fue escriba y también fue sacerdote de las horas o astrónomo de Amón. A veces se asociaban el título a por ejemplo, dioses, pues es sacerdote astrónomo de Amón, de Isis, de diferentes dioses. A veces también había un jefe de ellos, grupos, etc. Un caso muy bonito también en el Reino Nuevo de un conocido astrónomo es el de Anen. Anen quizás os suene. Es una estatua preciosa que me encanta, que está actualmente en el Museo Egipcio de Turín. Ya sabéis que el Museo Egipcio de Turín, fuera de Egipto, fuera del Cairo, sería el mejor después de los del Cairo, claro que luego hablaremos. Esta estatua, que es un sacerdote astrónomo, un sacerdote de las horas, veis que tiene ese traje como de leopardo, de pantera que solían llevar los sacerdotes, lleno de estrellitas, veis qué bonito es. Este hombre, además, una cosa curiosa, que era hermano de la reina Tiji, es decir, era hermano de la gran esposa real de Amenhotep III, es decir, en pleno Reino Nuevo, uno de los faraones más importantes. Iltiji y Amenhotep III eran los padres de Akenatón, de Amenhotep IV
Akenatón. Así que este hombre, este sacerdote astrónomo Anen, cuya estatua impresionante está en el Museo de Turín, era hermano de Tigi y probablemente igual también de Ai, porque es probable que Ai también fuese hermano de Tigi, ese personaje un poco ahí en las sombras, en la corte, que puede incluso ser padre de Nefertiti, y que a la muerte de Tutankamón, ya muy anciano, sube brevemente al trono, con lo cual es posible que fuera hermano de Tigi y hermano de Ai, este personaje Anen, astrónomo del Reino Nuevo. Además, en la estatua, con este traje tan bonito con estrellas, que ya nos da esas estrellas de 5 puntas tan características que ahora hablaremos, la parte de atrás, en una inscripción, podemos ver que es Urmao, como hemos dicho antes, es grande de los videntes, en la casa del príncipe, y también pone que es sacerdote lector que conoce los secretos o el funcionamiento del cielo, con lo cual es bastante obvio que este hombre se dedicaba a estas funciones de observación de los astros, lo que podríamos denominar un astrónomo en esta época tan increíble del Reino Nuevo egipcio. Esta fascinación de los antiguos egipcios por las estrellas, que también tiene que ver con un significado religioso para ellos, ya lo vemos en el Reino Antiguo, cuando hablábamos de los textos de las pirámides en algún otro vídeo, que por ahí os lo dejaré. Hablábamos que uno de los objetivos fundamentales del rey difunto era, una vez que se hubiese convertido en Aj, en ese espíritu luminoso, viajar hacia las estrellas y fundirse con ellas, ser una más de ellas, reunirse con el resto de sus ancestros reyes que también ya habían llegado a las estrellas, con lo cual ese mundo de las estrellas tiene ya mucho que ver con esa religiosidad de los antiguos egipcios, que lo vemos ya desde el Reino Antiguo. Por ejemplo, ya en pirámides como de los textos de las pirámides, en la pirámide de Unas, la primera que contiene los textos de las pirámides, vemos ya ese techo a 2 aguas y que tiene esas estrellitas de 5 puntas. Y esto nos recuerda cuando ya nos pasamos de época y nos vamos, por ejemplo, al Reino Nuevo, vemos en un montón de tumbas, por ejemplo, reales en el Valle de los Reyes, pero también algunas otras, esas estrellitas en el techo de las tumbas, que están simbolizando ese cielo, esa bóveda celeste. Luego incluso vemos en tumbas como la de Seti I, e incluso en algunas no reales como la de Senenmut, ese hombre que vivió en tiempos de Hatshepsut, que tienen techos astronómicos en sus tumbas. Los egipcios conocían bien el funcionamiento del cielo y lo que ellos observaban lo adaptaban a sus creencias religiosas en este caso. En el caso de las estrellas del norte, que ellos consideraban imperecederas, lo que llamaban las Igemusekiu, eran las estrellas que para ellos nunca se ponían, no veían el ocaso. Literalmente es las que no ven el ocaso, las Igemusekiu. Y por lo tanto, normalmente muchas veces estaban en dirección a esas estrellas porque eran las que nunca morían en este caso. Por ejemplo, en la pirámide escalonada de Zoser hay un lugar en la parte norte, evidentemente que es el Serdaf, que os pondré alguna foto que cuando visitamos Saqqara se puede ver y es como una especie de estructura que tiene 2 agujeritos. Claro, nosotros miramos ahora para verlo hacia adentro, pero el objetivo no era que mirásemos nosotros, el objetivo es que la estatua que había ahí del rey mirase por esos agujeritos hacia esas estrellas imperecederas, esas estrellas del norte. Entonces, hoy en día está ahí, se puede visitar el Serdaf, la estatua que hay dentro es una réplica, la original está en el Museo del Cairo, pero sí, esa era la función que el rey, esa estatua del rey, en esa parte norte, a través de esos agujeritos, mirase hacia esas estrellas del norte, esas estrellas Igemusekiu que no veían el ocaso, que no morían nunca para ellos. Luego, por ejemplo, también conocían los planetas y en los planetas es curioso que lo llamaban a veces estrellas vivientes, porque evidentemente los planetas se movían. Es importante también saber cómo los egipcios dividían el tiempo en el caso de días, estaciones. El calendario egipcio tenía 365 días, igual que lo que tenemos ahora, pero no era exactamente igual. Sí que se dividían meses de 30 días, que solían tener 3 semanas de 10 días, y evidentemente por ahí luego al final les bailaba unos días, unos 5 días, que era los epagómenos, pero ellos tenían también meses de 30 días. Pero las estaciones no eran como las nuestras, no tenían, nosotros tenemos 4 estaciones de 3 meses cada una, invierno, verano, primavera y otoño, es decir, tenemos la del frío, la del calor y las intermedias. Pues los antiguos egipcios
sus estaciones no tenían que ver tanto con la climatología como lo tienen para nosotros, sino con el devenir del Nilo, que era el que daba vida, el que regía todo en Egipto. Esa geografía que hizo posible que esa gran civilización surgiera y se desarrollara de tal magnitud es gracias al Nilo, a esas crecidas, a todo eso que les daba el Nilo. Entonces, los antiguos egipcios, en vez de 4 estaciones de 3 meses cada una, como las nuestras, tenían 3 estaciones de 4 meses cada una. Entonces era la estación de la Het, que era la estación de la inundación, que normalmente venía presidida con la estrella Sirio. Cuando la estrella Sirio llegaba a su orto helíaco, es decir, que brillaba en el cielo, normalmente indicaba el comienzo de la inundación. Entonces, Egipto se producía esa inundación que se producía de manera natural en el Nilo, y durante 4 meses inundaba todo, ¿no? Era la Het. Después venía la siguiente estación, que era Peret, que eran otros 4 meses. Y esa era la estación donde surgía el crecimiento, es decir, toda esa inundación que había permitido que ese limo negro surgiese y fertilizase las tierras, pues todo ese cereal, ese fruto iba a crecer en este mes de Peret. Y luego ya viene la siguiente estación, que es la última, que sería la de Shemu, que es la de la cosecha. Esa es la estación, son los otros 4 meses en la que todo lo que esa inundación y ese crecimiento propiciado se recoge. Entonces serían Ajet, Peret y Shemu, 3 estaciones con 4 meses cada una, que están regidas por el Nilo, por esa inundación, por ese crecimiento y por esa recogida. Por eso es algo tan importante esa inundación del Nilo. Esas inundaciones son las que permitieron a esa civilización crecer y desarrollarse y poder dedicarse a otras cosas mientras tenían pues ese trabajo, digamos, hecho entre comillas. Sí que es verdad que era muy importante además que hubiese una buena inundación, porque tanto si era escasa como si era excesivamente abundante, era peligrosa. La escasa porque probablemente luego iba a haber mucha menos cosecha y quizás hambrunas, como ha habido está registrado algunos años, o si era demasiada, pues destrozaba todo y tampoco era conveniente, con lo cual era muy importante el que hubiese una buena inundación del Nilo cada año. Bueno, hemos hablado de la influencia de ese cielo, de esas estrellas, en la cosmogonía egipcia, bueno, más que nada en sus creencias religiosas sobre el más allá. Bueno, en el reino antiguo sabemos que era únicamente el rey el que se fundía con las estrellas, en este caso. Pero bueno, luego evolucionando la historia de Antiguo Egipto, luego tenemos también, que hemos hablado en el canal, esas tapas tan bonitas de ataúd que tienen a la diosa Nut, normalmente en esta posición con las manos hacia arriba, en la tapa por dentro. Es decir, si tú estabas en el ataúd, te tapaban, pues en la parte interior, justo encima de ti, estaba esa diosa Nut, que es la diosa del cielo, con esos brazos abiertos, que era como un cielo sobre ti, ¿no? Eso es también muy bonito. Tenemos un vídeo hablando de Nut y de esos ataúdes, si queréis también os lo pondré por aquí. Y sí, tenemos pues esas representaciones de estrellas ya en pirámides, tenemos esos ataúdes con Nut, tenemos en el Reino Nuevo muchos techos, tanto astronómicos como de esas estrellitas que presiden muchos de los techos de las tumbas del Reino Nuevo. Pero también era importante estos conocimientos astronómicos en los templos, tanto para la elaboración, la colocación y orientación de los templos. Era muy importante también estos conocimientos astronómicos. Normalmente en el Antiguo Egipto, cuando se iba a fundar el templo, había un ritual que se llama el ritual o la ceremonia del estiramiento de la cuerda. Lo que se hacía era tensar una cuerda, normalmente estaba presidido por la diosa Sheshat, y lo que se hacía, pues con algunos cálculos que ahí tendrían los sacerdotes sobre la luz, etcétera, pues eso, el tenso de la cuerda para orientar correctamente el templo. Era una ceremonia fundacional del templo. Y como sabemos, pues muchos de los templos en el Antiguo Egipto están orientados a determinados puntos. Por ejemplo, el Karnak, el gran conjunto templario de Karnak, está orientado, toda esa avenida de carneros, hacia el solsticio de invierno. Esta diosa Sheshat, por ejemplo, este instrumento que tiene en la cabeza, pues probablemente sería también algún tipo de instrumento que utilizaban estos sacerdotes astrónomos. La diosa Sheshat, que es diosa también de las bibliotecas, de la contabilidad, de la escritura, nuevamente presidía este ritual, esta ceremonia del tensado de la cuerda cuando se fundaban los templos.
Era también, bueno, esposa o consorte del dios Tot, dios que me encanta, es el dios de la escritura, del conocimiento, que se le puede representar tanto con cabeza de ibis como de babuino. Sabéis que los antiguos egipcios, que todo lo desarrollaban a través de esta observación tan bonita de la naturaleza, pues por ejemplo, el dios Tot, en forma de ibis, pues probablemente ese pico así finito y tan largo que picaba el Nilo, pues les recordaría al cálamo con el que escribían los escribas, y además también iba hacia los cielos, con lo cual también tenía esa función de poder llevar mensajes, ¿no? Y luego también esa forma de babuino también se representa al dios Tot, que cuando está así con las manitas, que esto es muy curioso, normalmente los babuinos al amanecer del rocío se suelen poner las manos así para secárselas al sol. Entonces, claro, para los antiguos egipcios esto lo identificaron con que realmente estaban adorando al sol, al Ra, y por eso pues, esta simbología de también representar al dios Tot así, con estas manitas. Los babuinos normalmente se ponen para secarse así. Pues este artilugio, que podía ser algún tipo de instrumento, ¿qué instrumentos utilizaban para medir el tiempo estos egipcios que se dedicaban a vigilar las horas? Pues sabemos que tenían relojes de sol y de sombra. Y aparte de los relojes de sol y de sombra, también se utilizaban las clepsidras. Las clepsidras eran un reloj de agua que servía para medir las horas, podía ser tanto en el día como en la noche, pero probablemente más por la noche, ya que por la noche no puedes usar los de sol y sombra, para eso ya los tienes para el día. Eran de piedra con forma troncocónica y podían ser de varios tipos, de flujo interior o exterior. Tenían unos agujeritos y según cómo fuera cayendo el agua, también estaban perfectamente colocados, también depende la época del año, si era Het, si era Peret, y a través de ahí pues hacían sus mediciones estos astrónomos de las horas. Si os interesa mucho el tema, os recomiendo este libro, que es el de Astronomía del Antiguo Egipto, una perspectiva cultural, de José Lull y Juan Antonio Belmonte. Es José Lull, un egiptólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona con conocimientos de astronomía, y un astrónomo que es Belmonte con conocimientos egiptológicos. Hay también un libro que lo tengo por ahí de Lull anterior a este, también hay otro de Belmonte, y se han juntado para crear esta pedazo de obra, que la podéis encontrar en librerías con la edición Dilema, que está traducida al castellano por mi amigo José Miguel Parra, así que si os interesa, no perdéis la oportunidad, y aquí tenéis una guía súper completa. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño recorrido sobre el cielo para los antiguos egipcios, sobre cómo desarrollaban estos conocimientos astronómicos a través de la observación, de la vigilancia, y sobre todo qué aplicación le daban a su vida, a su día a día. No olvides darle un like, suscribirte si no estás suscrito, y que nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.